Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 7 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, como dicen en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra de Dios, la recibamos en nuestra vida, especialmente en nuestro corazón, con humildad, que la pongamos por obra, que perseverando en ella alcancemos la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 20 al 25. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: no morirá, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar aquí. Les saluda su hermano Carlos Pauta. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 20 al 25. La conclusión del Evangelio, muy hermoso. Dice que Pedro iba siguiendo a Jesús porque Jesús le había dicho: sígueme. Entonces, Pedro le seguía a Jesús. En ese momento Pedro se da cuenta que Juan, el discípulo a quien Jesús amaba y quien se había recostado en su pecho en la última cena y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? San Juan, él estaba detrás de ellos. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y le dice a Jesús: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? En otras maneras, en otras palabras, ocúpate de tú, hacer lo que tú tienes que hacer. Y San Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, que todos se ocupen de sus asuntos. ¿A cuántos no tienen el título de metiche profesional? Que se meten en todo y cuando ni siquiera aportan alguna buena idea, sino más bien por sembrar cizaña, por saber, por ir y contar a los demás. Entonces, muy importante que esto nos quede grabado en cada uno de nuestros corazones.
a ustedes y a mí, que debemos siempre ocuparnos ¿de qué? De nuestros asuntos. A veces decimos, el mundo tiene que cambiar, pero primero cambiemos nosotros. Mi hogar necesita paz, que primero yo sea quien transmite esa paz. Que mi hogar necesita la palabra de Dios, que yo sea quien proclame, quien hable de la palabra de Dios y quien muestre con mi testimonio que soy un discípulo cristiano. Eso es ocuparnos de nuestros asuntos y no ver el otro en qué cojea, sino arreglar eso lo que a mí me hace cojear. Muy, pero muy importante, a todos. Ahora, para terminar el Evangelio, dice que todo esto, que este discípulo es quien escribe estas cosas. Pero aquí va algo muy interesante. Vamos a leerlo con calma, el versículo 25. Dice, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, y si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. O sea que aquí en la Sagrada Escritura no está todo. Ahora vamos a explicar esto de la manera más sencilla para entender. Jesús, en Mateo 16, 18, fundó su iglesia. Primeramente vamos a ponerlo esto de una estructura fácil de entender. En Marcos capítulo 3, del versículo 13 o del versículo 15 en adelante, Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante, Jesús llamó de los discípulos que él tenía, llamó a sus apóstoles, llamó a los que él quiso, ¿sí? Todos hombres, ninguna mujer. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso. Él llamó a hombres para que le representaran a él, a Pedro y a los 11. Entonces, en Mateo 16, 18, dice Pedro, dice Jesús, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, en Marcos 16, 15, en Marcos, y nada más para que esto quede claro, y cuando dice Jesús, edificaré mi iglesia, iglesia viene de la palabra latín, eclesia, que quiere decir una congregación de personas, que son los 12 apóstoles que Jesús inicialmente escogió, dejándole a Pedro como cabeza de ellos. Lo podemos ver en Juan 21, del 15 al 17, Lucas 22, del 31 al 32, Mateo 16, del 18 al 19. Entonces, y por eso Pedro, siendo el encargado de pastorear las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, como vimos en el Evangelio de ayer, si no lo han visto vayan a verlo, ayer viernes 6 de junio, entonces por eso hasta él fue crucificado boca abajo. Muy importantísimo esto, para darle la gloria a Dios. Entonces, en Marcos 16, 15, Jesús le dice a esos apóstoles, a esa congregación de personas, a esa iglesia que él fundó sobre la persona de Pedro, siendo Pedro quien dirige a los demás. Vayan a ver el video de ayer, el Evangelio del día, viernes, junio 6 del 2025. Entonces, en Marcos 16, 15, Jesús dice, vayan y proclamen el Evangelio, la buena nueva, a toda la creación. Se dan cuenta que Jesús no escribió nada. Jesús no les dijo, vayan y escriban Biblias. No, Jesús les mandó a predicar, a evangelizar, a hablar de Jesucristo. ¿Y qué iban a hablar? Aquello que habían visto hacer al Señor, aquello que habían aprendido escuchando del Señor. O sea, aquel mensaje que de viva voz habían escuchado y aquellos milagros que de Jesús habían visto. De eso es lo que van a hablar. En Mateo 28, del 18 al 20 dice, vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir lo que yo os he encomendado. Entonces se dan cuenta, Jesús no escribió nada. 1. 2. Jesús no mandó a escribir, sino mandó a evangelizar, a llevar la buena nueva. Ese mensaje oral que los apóstoles transmitieron, eso se llama tradición. Ahora, eso fue en el año 33, hasta el año, más o menos hasta el año 55, por ahí, cuando se escribe la primera carta, cuando se escriben las cartas a los tesalonicenses, habían pasado ya 20 años.
en esos, ¿cómo predicaron los apóstoles? Ellos predicaron con lo que habían visto hacer al Señor y habían escuchado de Él. Y San Pedro es claro en Hechos 4:20 cuando dice, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Eso se llama la sagrada tradición, que es parte de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La sagrada tradición con T mayúscula. Alguien me podría decir, pero Jesús prohíbe las tradiciones. Claro, las tradiciones de los judíos, Marcos capítulo 7. Que ellos tenían la costumbre de lavarse las manos, de lavar los jarros y lavarse las manos hasta el codo. Y Jesús le dice, no es, también vemos eso en Mateo 15, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale por lo que sale del corazón. Jesús mismo explica en Marcos 7 del 20 al 23. Muy importante. Entonces aquí no estamos hablando de la tradición de hombres, aquí estamos hablando de la sagrada tradición, la revelación que es palabra de Dios. Muy importante. Ahora, parte de ese mensaje, pero central, parte de ese mensaje central, más adelante, entre el año 55 al año 96 más o menos, cuando se termina de escribir el libro del Apocalipsis, parte de ese mensaje de ese mensaje que es la sagrada tradición que ellos transmitían de viva voz de lo que habían visto hacer al Señor, de lo que habían oído del Señor, parte de ese mensaje fue escrito en diferentes cartas y evangelios. Ahora, pasaron siglos sin que haya el Nuevo Testamento en sí como lo tenemos ahora. Fue en el año 382 con el Papa San Dámaso I, cuando él junto con los obispos en comunión con él, pero digo él porque él era el Papa, y el Papa era o sea, el Papa es el encargado de dirigir la iglesia. Él fue quien reunió los libros del Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, 4 evangelios y 21 cartas, 7 de ellas católicas y 14 de ellas paulinas. Fue el Papa San Dámaso I que en el año 382 reunió la Septuaginta, el Código de Alejandrina, el Antiguo Testamento en versión griega y el Nuevo Testamento, y dijo, esto es palabra de Dios al mundo entero. Entonces, es algo muy importante que aquí darnos cuenta. Jesús no mandó a escribir, mandó a evangelizar. Número 2. La fuente de nuestra fe no es solamente la Escritura. No. Dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que sepas cómo debes portarte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. ¿Cuál es la columna y baluarte de la verdad? ¿La Biblia? No, la iglesia. Esa misma iglesia que le dio vida a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Muy importante. Entonces, primero está Cristo, porque Él es nuestro maestro en la fe. Luego está la iglesia que Él fundó. Luego, como en tercer lugar, está la sagrada tradición, el mensaje que Él habló y enseñó a sus apóstoles para que vayan y transmitan y lleven ese mensaje. Está la tradición. Y como cuarto está la Biblia, la Sagrada Escritura. Parte de ese mensaje fue escrito más adelante que la iglesia en los concilios de Nicea y de Cartago, año 393 y 397, ahí es donde definió que esto es palabra de Dios. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? La una y única iglesia que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica. Y claro, alguien me podría decir, pero muéstrame con la Biblia que no todo está en la Biblia. Bueno, aquí vemos rápidamente, si amamos la verdad, Juan 21:25 dice que no todo se escribió. El mismo San Juan, por ahí en la segunda y tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice que ya llegaré para decirte de viva voz. Filipenses 4:9, vamos a leer rápidamente. Filipenses capítulo 4, versículo 9, lo que nos dice acerca de la tradición.
todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. ¿Se dan cuenta? Eso es tradición. Escuche una vez más. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Todo cuanto habéis aprendido y recibido. El aprendizaje, a lo que San Pablo se está refiriendo es esto. Dice, todo lo que habéis, dice, todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído, ¿se dan cuenta? El mensaje que vino por el oído y visto, lo que ellos vieron. Eso se llama tradición. Oído y visto en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. También en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice San Pablo, todo cuanto me habéis a Timoteo, todo cuanto segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice San Pablo a Timoteo, todo cuanto me habéis visto hacer, en frente de muchos testigos, también enséñalo a otros. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice San Pablo, y lo vamos a leer juntos. Nos vamos a comer este caramelo de chocolate juntos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Entonces la palabra de Dios es la tradición, lo que aprendieron de viva voz y también lo que se escribió. Biblia y tradición. Y ya que estamos en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a leer el capítulo 3, versículo 6. Dice, hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de los hermanos que viva. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Hermanos, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Entonces, nos damos cuenta que es importante la sagrada tradición y la Sagrada Escritura. Bueno, son de hecho 4 puntos importantísimos. Vamos a repasarlo otra vez. Número 1 es Cristo, porque Cristo es nuestro Maestro en la fe, nuestro Salvador. Número 2 está la iglesia que Él fundó. Número 3 está la Sagrada Tradición, el mensaje que Él entregó a sus apóstoles para que vayan y proclamen. Y número 4 está la Sagrada Escritura, parte del mensaje que Jesús dio a sus apóstoles, fue escrito más adelante, que se llama la Sagrada Escritura. Y eso lo puso junto, esos 27 libros del Nuevo Testamento, lo puso junto a la Iglesia Católica, la una y única iglesia que Él fundó. Todos los protestantes que de hoy en día, andan entre comillas, predicando la palabra de Dios, ellos hablan mal de la iglesia católica y no recuerdan que fue la iglesia que le dio vida a la Sagrada Escritura, en especial al Nuevo Testamento. Muy importante, muy importantísimo eso, ¿ok? Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos cada día esforzándonos por conocer la fe, por celebrar nuestra fe, por vivir nuestra fe, por extender nuestra fe y por defender nuestra fe. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan, rueguen ante nuestro Señor Jesucristo por todas vuestras necesidades, las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir. Como dice allí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.